Vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Toda la sección que estamos viendo de Apocalipsis últimamente empieza desde el capítulo 12 y va hasta el capítulo 14, que es un paréntesis antes de que se derramen los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 14, y leemos esta mañana y vamos a estar centrados en los versículos 1 hasta el versículo 5. Apocalipsis capítulo 14, dice la palabra del Señor: Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros y sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Esta mañana todo lo que es el capítulo 14, que tiene 20 versículos, el capítulo 14, el título de todo el capítulo tiene que ver con la victoria de Cristo y sus seguidores. El capítulo 14, todo el capítulo tiene como título la victoria de Cristo y sus seguidores. Y vamos a ver esta mañana los primeros 5 versículos. El capítulo 14, hermanos, es un contraste entre los capítulos con los capítulos 12 al 13, porque en los capítulos 12 y capítulo 13, el dragón, que es Satanás, perseguirá a los que se han convertido a Jesucristo en los días finales de la gran tribulación. Y estos no se han dejado marcar con la marca del anticristo y no han adorado tampoco al anticristo, y por ello ellos serán perseguidos y muchos van a morir. En estos últimos días de los capítulos 12 al 13, el Satanás va a establecer su reino de maldad en la tierra, pero va a durar poco tiempo. El capítulo 14 entonces nos habla de la victoria final de Cristo y sus fieles y de la derrota contundente de todos los que han sido rebeldes y que han sido desobedientes y que han rechazado a Cristo. El Cordero en el capítulo 14 ha triunfado sobre el anticristo. Y a los habitantes de la tierra en el capítulo 14 se les da la última oportunidad para que se arrepientan de sus pecados, para que adoren a Dios, para que adoren a Jesucristo. Y si no lo hacen, serán condenados eternamente y para siempre. En el capítulo 14, entonces, Dios nos muestra 5 sucesos antes de los juicios finales, para que contemplemos con gozo la victoria de Jesucristo y sus fieles seguidores. Ahora, ¿cuáles son esos sucesos previos a la victoria de Jesucristo y sus seguidores? Estos sucesos son los siguientes. El primer suceso en el capítulo 14 es el canto victorioso de los redimidos por Jesucristo, versículos 1 al 5. El segundo suceso es el anuncio del evangelio eterno de Jesucristo, versículos 6 al 8. El tercer suceso es el juicio contra los que adoran al falso Cristo, versículos 9 hasta el versículo 11.
El cuarto suceso, el consuelo a los que permanecen fieles a Jesucristo, versículos 12 al 13. Y el quinto suceso tiene que ver con el glorioso regreso de Jesucristo, en los versículos 14 hasta el versículo 20. Y esta mañana solamente nos vamos a centrar entonces en el primer suceso del capítulo 14, que es el canto victorioso de los redimidos por Jesucristo. Entonces, en los versículos 1 al versículo 5 del capítulo 14 de Apocalipsis, se nos muestra acá los 144,000 sellados, los 144,000 judíos, y de ellos se nos dan 3 descripciones en los versículos 1 al 5. La primera descripción que tenemos acerca de estas personas tiene que ver con su identificación con Cristo. Vamos a ver cómo los 144,000 que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis, acá se identifican con Cristo. Entonces miremos el versículo 1 de Apocalipsis 14:1 dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Juan acá en el versículo 1 describe la visión de los primeros 5 versículos. Y lo que a Juan acá vemos en el versículo 1 le llama poderosamente la atención es que él ve la manifestación del Cordero. Y él dice: miré y apareció el Cordero sobre el monte Sión. El Cordero, sabemos nosotros por lo que vemos en toda la Escritura, el Cordero en Apocalipsis se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo ve glorificado, lo ve exaltado en el versículo 1. El trasfondo que tenemos de esa expresión del versículo 1 se encuentra en el Salmo capítulo 2, versículo 6 al versículo 9, donde se refiere a Cristo como el único Rey y el soberano de todo el mundo. Dice entonces el Salmo 2, 6 al 9. 2:6 dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro y harás pedazos como a vasijas de alfarero. Entonces nosotros encontramos acá que Apocalipsis 14:1, cuando Jesús está sobre el monte Sión, está hablando de Cristo como el Rey, como el gobernante soberano, establecido sobre la tierra. Es cumplimiento del Salmo 2, 6 al 9. Y cuando dice que Jesús se encuentra sobre el monte de Sión, el monte Sión en el que Jesús está es una colina que está situada al oriente de Jerusalén, que se le conoce también como la ciudad del gran rey. Es la Sión terrenal. La Sión terrenal, hermanos, es un lugar de gozo, es un lugar de paz, es un lugar de justicia en la tierra, donde Dios gobernará por medio de Jesucristo todas las naciones. Algo que fue profetizado en el libro de Isaías en el capítulo 24 y en el versículo 23 se nos dice, Isaías 24, 23, la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre los ancianos.
De manera que es una profecía cumplida lo que Juan está viendo en la visión de Apocalipsis 14, Cristo reinando desde Jerusalén en el tiempo final que se le conoce como el milenio, los 1000 años donde Cristo reinará sobre la tierra. Y Juan lo que está viendo es anticipado el suceso, porque todavía faltan las 7 copas de la ira de Dios que comienzan en el capítulo 15 en adelante. Pero él anticipadamente en la visión ve cómo Cristo al final de los juicios gobernará y reinará sobre el mundo. Y el versículo 1 de Apocalipsis 14 nos sigue diciendo todavía lo siguiente. Dice, y con él, o sea, con el Cordero que estaba de pie, dice, y con él, en compañía de él, 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Estos 144,000 que tenemos acá, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos 144,000? Son judíos de todas las tribus de Israel que estarán vivos, y son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Esto ya se mencionó en el capítulo 7, versículo 4 al versículo 8, donde se sellan ahí los 144,000 judíos de todas las 12 tribus de Israel. En el capítulo 14, ellos aparecen triunfantes. Ellos aparecen con Cristo al comienzo de lo que es el reino milenial. Ellos aparecen con Él. Y ellos, sigue diciendo el versículo, tienen escrito en sus frentes el nombre del Cordero y de su Padre. Esto que estamos viendo acá lo vemos nosotros que en Apocalipsis 13, 16 al 18, los incrédulos fueron marcados por el anticristo en sus frentes. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y también, también van a llevar una marca en su mano derecha que indica que ellos son propiedad del anticristo, son propiedad de Satanás. Y con esa marca los incrédulos están evitando la persecución que se va a lanzar en contra de los fieles, en contra de los que han creído en Cristo en el día final. Dios ha marcado también a los suyos en la frente. Capítulo 7 y versículo 3. Como sello de su propiedad exclusiva, para que no sufran los juicios que Dios va a derramar sobre los incrédulos en el día final. Vemos acá entonces que ellos tienen el nombre de Dios y el nombre de Cristo en sus frentes. El nombre de Cristo es por su fe en Él. El nombre de Dios en ellos es porque son judíos que han sido salvados en el tiempo final. Y entonces ahora vamos a considerar de estas personas su entonación del cántico nuevo. Versículo 2. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Ahora Juan acá en el versículo 2 y también el versículo 3 describe, primero dice miré, versículo 1, versículo 2 dice ahora que él oyó un sonido que viene desde el cielo y lo describe comparándolo con 3 cosas. Primero, él dice, oí un sonido que venía del cielo como, aquí está la comparación, como el estruendo de una catarata. Segunda comparación, y como el retumbar de un gran trueno. Tercera comparación, y el sonido se parecía como músicos que tañen sus arpas o que tocan sus arpas. Las dos primeras descripciones acá destacan el volumen, destacan la fuerza de este sonido, que realmente son voces las que él está escuchando.
mientras que la última descripción resalta la armonía y la dulzura de ese sonido o de estas voces que vienen del cielo, que cantan con potencia, cantan con armonía y está acompañada de una dulce melodía, como de aquellos que tocan guitarra o como aquellos que están tocando arpas. Lo que acá vemos entonces es que en el cielo se va a escuchar una poderosa y hermosa alabanza. Esto es una alabanza realmente. Y él lo describe con estas comparaciones. Una alabanza a Jesucristo que regresa victorioso a establecer su reino milenial en la tierra. Este coro que canta con tanta fuerza, con tanta potencia, en este versículo en el cielo, desde el cielo, uno dice que algunas personas interpretan que son los 24 ancianos que se mencionan en la Escritura en Apocalipsis 5:8. Otros dicen son los ángeles que están cantando, que aparecen en Apocalipsis 5:11 al 12. Otros dicen, no, son los creyentes que han salido de la gran tribulación, que están en el cielo y están cantando. Eso aparece en Apocalipsis 7:9 al 10. Realmente no es claro realmente quiénes son los que cantan, pero están cantando al Cordero, a Dios. Y el versículo 3 dice, estas voces desde el cielo cantaban, versículo 3, Apocalipsis 14:3, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Y lo que vemos entonces en el versículo 3, que ya sea los ángeles, ya sea los redimidos que están en el cielo, lo que vemos es que van a cantar y constantemente adorarán a Dios por la salvación de su amado pueblo, que culmina con el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El versículo dice, cantaban un himno, que literalmente se dice un cántico nuevo. El sentido de que este es un cántico nuevo o himno nuevo significa que es algo novedoso, algo que no es acostumbrado en su forma de entonarlo, y también nuevo por el contenido de ese canto. Es un contenido nuevo, algo preparado para una ocasión solemne y especial como ese momento. En el Antiguo Testamento constantemente a los creyentes se les motivaba a cantarle a Dios un cántico nuevo, inspirado por Dios, inspirado en la palabra de Dios, inspirado en quién es Dios, inspirado en las obras maravillosas de Dios. Y el Salmo 33, versículo 2 al 3, se dice lo siguiente. ¿Qué se dice? Dice, alaben al Señor al son de arpa, entonen alabanzas con el decacordio, canten una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Al pueblo de Dios se le anima constantemente a cantarle a Dios, a componerle alabanzas al Señor, pero alabanzas centradas en la Escritura, que nos dicen las maravillas de Dios, las maravillas de Cristo, las maravillas del Espíritu Santo, la obra de la Trinidad en la vida nuestra. Cantos con contenido bíblico, saturados de la palabra del Señor. En el Salmo 98:1 dice, nuevamente dice, canten, ¿a quién? Al Señor. Un cántico nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué un cántico nuevo? Porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo
ha alcanzado la victoria. Hermanos, nosotros debemos cantar al Señor, adorar al Señor, porque Él ha hecho maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro diario vivir. Debemos nosotros cantar constantemente al Señor. Quizá no tengamos una buena voz de un buen cantante, quizá no seamos excelentes compositores, pero podemos cantarle al Señor y expresarle con nuestras palabras de las grandes maravillas que ha hecho por nosotros. Y sobre todo lo que ha hecho en Jesucristo por nosotros. Eso debe despertar en nosotros, hermanos, canto al Señor, adoración al Señor, recordar la obra de Jesucristo en la cruz por amor a nosotros. Debemos entonces de la misma manera cantar al Señor y no imitar al mundo, porque lamentablemente hoy tenemos cantantes que dizque cristianos, imitando la música secular, ¿verdad?, del mundo, cambiando solamente la letra, pero el ritmo el mismo. Y es como estar escuchando al cantante de moda, secular, impío. No, nosotros necesitamos cantarle al Señor cántico nuevo. El Espíritu Santo inspira la mente, inspira el corazón, y debemos inspirarnos en la palabra de Dios para adorar a Dios y exaltar a Dios y componer al Señor música centrada en su nombre, en sus obras, en sus maravillas, en su carácter, en sus atributos perfectos. Y adorarle, porque para eso fuimos creados, para la alabanza de su nombre. En Apocalipsis 14:3, entonces ahí vemos que se entona un canto nuevo delante del trono, es decir, delante de Dios. Y también dice el versículo aquí, 14:3, y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Ahí hay grupos de personas que se nos presentan acá en el versículo 3. En estos versículos del 1 hasta el versículo 3 vemos 4 grupos de personas y hay que identificarlas para interpretar correctamente lo que se nos muestra. ¿Cuál es el primer grupo que se ve acá de personas en los versículos que hemos considerado? El primer grupo son los 144,000. Acá, versículo 1, que son judíos. Recuerde, son judíos sellados, salvados, que han creído en Cristo y están en el capítulo 7, 4 al 8. En los versículos 2 al 3 tenemos los siguientes grupos: los que cantan el cántico nuevo, que no sabemos si son los ángeles o los redimidos en el cielo. Y luego tenemos los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son ángeles de alta jerarquía que están ahí. ¿Ancianos quiénes son? ¿Quiénes son estos ancianos ahí? Los ancianos que están aquí representan la iglesia. Representan la iglesia. Es un simbolismo estos ancianos. Son la iglesia que ha sido redimida, rescatada y arrebatada. Estos no pueden ser, hermanos, los 144,000. Voy a explicar esto. 1,000 son literalmente judíos. Son literalmente judíos, no la iglesia. Entonces vemos acá estos 4 grupos distintos acá. Y se entiende que los ancianos es un grupo diferente y se entiende que los 144,000 es un grupo diferente por lo que sigue en el versículo 3 que estamos leyendo. ¿Qué dice? Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Aquí se nos dice que ni los 4 seres vivientes, que es un grupo diferente, ni los ancianos, es un grupo diferente, pueden aprender el nuevo cántico o el himno. Solo el otro grupo, los 144,000 que han sido rescatados de la tierra y que son judíos.
Y dice que estos judíos han sido rescatados de la tierra. Que han sido rescatados significa que ellos han sido redimidos, que ellos han sido comprados con la sangre de Cristo. Eso es lo que significa. A ellos se les concederá el privilegio de aprender ese cántico. A ellos se les concede el privilegio de poder cantar a Dios y a Jesucristo el nuevo cántico juntamente con las voces que se escuchan desde el cielo. Entonces estamos viendo acá lo que es el cántico victorioso de los redimidos por Cristo. Consideremos la tercera descripción de este grupo de redimidos. Ya los encontramos. ¿Quiénes son los redimidos acá? Está hablando de estos 144,000 judíos que en el día final han sido escogidos para Dios y para su servicio. Su tercera descripción está en los versículos 4 al 5. Dice el versículo 4, su tercera descripción, sus cualidades espirituales. Versículo 4, estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero. Acá tenemos entonces cuáles las cualidades. Se nos van a presentar de ellos 4 cualidades espirituales y las vamos a ver cada una porque tienen aplicación para nuestra vida también. Vamos a ver la primera de estas cualidades espirituales. Son puros sexualmente. Son puros sexualmente. Pureza sexual de ellos. Y lo que tenemos aquí es que cuando dice que se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales, también esto nos está dando una idea que es muy posible que estos 144,000 que son judíos, literalmente, ellos no se casarán debido a las circunstancias de la gran persecución que habrá en los años de la gran tribulación. El texto literalmente lo que dice es, no se contaminaron con mujeres. Eso es lo que dice literalmente, no se contaminaron con mujeres. Eso es literal. Significa que ellos se mantuvieron alejados de toda inmoralidad sexual. No significa que las relaciones sexuales dentro del matrimonio, hermanos, sean pecado. Relaciones sexuales dentro del matrimonio son aprobadas por Dios. Fuera del matrimonio es pecado. Antes de casarse es pecado. Estar sin casarse y en relaciones sexuales se llama fornicación y es pecado. Dentro del matrimonio son aprobadas por Dios y son santas dentro del matrimonio. Estando casados y tener relaciones sexuales extramatrimoniales se le llama adulterio y es pecado también. Entonces lo que nos está diciendo no es que las relaciones sexuales o el matrimonio, relaciones sexuales dentro del matrimonio son aprobadas, son correctas. Lo que nos comunica es que fuera del matrimonio son pecado, porque la Biblia dice que Dios las prohíbe y las castiga. Hebreos 13:4 nos dice, tengan todos en alta estima la fornicación, no. Tengan todos en alta estima el adulterio, no. Dice el texto, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque Dios juzgará. ¿A quién va a juzgar Dios? Va a juzgar a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades
sexuales. Así que uniones sexuales, relaciones sexuales sin estar casado, hermanos y hermanas, y todos los que me escuchan, son pecado. Relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Relaciones sexuales hombre y hombre, también. Relaciones mujer y mujer, también. Relaciones con animales, también. Porque vivimos en un mundo perdido y depravado y eso se da. Violación de niños, también. Porque hay adultos que les gusta tener relaciones sexuales con niños depravados sexuales, es lo que son. Y la Biblia condena toda inmoralidad sexual. Y estos 144,000 se van a guardar de toda inmoralidad sexual y posiblemente por el tiempo de la persecución no se casarán. No porque el matrimonio contamine, es por el tiempo en el que ellos van a vivir, que es de persecución contra el cristianismo, que no podrán por esas circunstancias casarse. No porque sea prohibido el matrimonio para todos. Entonces, vemos acá que los 144,000 van a guardarse del pecado, como lo hemos dicho. Van a guardarse de todas las prácticas sexuales que les rodean inmorales. Se mantendrán puros, se mantendrán fieles en medio de la gran tribulación. Así que el soltero que diga, no, es que yo no puedo, es que yo tengo que cometer inmoralidad porque yo no tengo dominio propio. Bueno, si usted no es creyente, tal vez. Si usted no tiene a Cristo, yo le entiendo. Sin Cristo, imposible. Pero con Cristo, el soltero puede guardarse. La joven soltera puede guardarse hasta el matrimonio. El joven soltero puede guardarse hasta el matrimonio. El casado puede mantenerse fiel a su única esposa toda la vida, porque Cristo está en nosotros y nos da el dominio propio en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad. Así que no tenemos excusa para pecar ni en la mente, porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Con solo que haya pensado en el acto, sin ir a la cama, ya pecó. Y eso aplica para las mujeres que miran a un hombre y lo codician, ya fornicó en su mente, aunque no haya ido a la cama con ese hombre, con ese joven. Y entonces, sin Cristo no podemos guardar pureza, pero con Cristo usted y yo no tenemos excusa para no dominar nuestros pensamientos y nuestras miradas llenas de lascivia muchas veces. Y hablo de varones y mujeres, porque el pecado no solamente de la inmoralidad está en el varón, está en la mujer también. Y la Biblia condena eso. Todos somos llamados a vivir en santidad. Todos los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que han puesto su fe en Cristo. Dice la Escritura de que ellos se mantendrán puros en el día final, guardándose para el Señor. Dios de la misma manera nos pide a todos los cristianos que guardemos santidad para Él, que huyamos de la inmoralidad sexual. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, 3 al versículo 5, que dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno y que cada una, vamos a decir también, aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. El cristiano desenfrenado, bueno, es una contradicción, un cristiano en desenfreno
moral. Un cristiano que practica la inmoralidad sexual en su mente o con su cuerpo es una contradicción, no es cristiano. Porque no puede ser una práctica, no puede ser un estilo de vida. Y dice el texto que hemos leído, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Así que si usted conoce a Dios, no debe ser su estilo de vida. Somos llamados a santidad, así como los 144,000 van a vivir pureza sexual. Hoy en día somos llamados a vivir delante de Dios, huyendo de toda inmoralidad sexual. Así que evite esos programas de televisión que le llevan a pecar, evite esos programas o esas películas o esos tiempos a solas en el internet. La Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar al reino de Dios sin una mano que con todo tu cuerpo ser echado al lago de fuego. Así que necesitamos como creyentes vivir apartados del pecado. Pero veamos la segunda cualidad espiritual de los 144,000. Ellos son totalmente leales. Versículo 4 nos sigue diciendo, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo que nos está diciendo aquí es, son fieles seguidores de Jesucristo. Hermanos, un fiel seguidor de Cristo es aquel que lo sigue a Él en todo tiempo y no solo cuando los tiempos son buenos. Los 144,000 serán tan leales a Cristo que no se apartarán de Él ni aún en los más difíciles momentos de la gran persecución de esos días. Ellos no dejarán de seguir a Jesucristo ni de servirle, cueste lo que cueste. Por eso dice que ellos lo siguen por donde quiera que va. De estos hermanos seguidores, de estos, como los 144,000 que son seguidores leales y fieles, son los que Cristo está buscando en la iglesia, en su iglesia. Que sean leales a Él en las más difíciles adversidades, que aunque peligre la salud, que aunque peligre la comodidad, que aunque peligren las finanzas, aunque esté en peligro su trabajo o la vida, sigan lealmente a Cristo y les sirvan incondicionalmente. ¿Cuántos leales hay así aquí? He escuchado muchas veces decir esto: me iba mejor cuando no iba a la iglesia, me iba mejor cuando no había decidido seguir a Cristo. Estaba mejor, tenía comida y tenía trabajo y tenía de todo. Ahora no tengo nada, estoy peor. Y lo he escuchado varias veces. Los que expresan eso no han conocido realmente a Jesús. El que tiene a Dios, como dice el dicho, lo tiene todo. Hermanos, lo tiene todo. El que no tiene a Dios le falta todo. Dios es nuestra mayor riqueza. Cristo es nuestro mayor regalo, nuestra mayor bendición en la vida. La Biblia nos dice en Mateo 16, 24 al 26. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. 26. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Nada. 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según
lo que hayan hecho. Dios está buscando fieles, hombres fieles, mujeres fieles. ¿Hay aquí esta mañana entre ustedes o no hay? ¿Son totalmente leales a Cristo? ¿O qué mueve esa fidelidad? ¿El dinero, el trabajo, la salud, las amistades para mantenerse leales? Necesitamos mostrar las características que estos 144,000 judíos salvos mostrarán. Ellos serán totalmente leales a Cristo en todo tiempo. Y el versículo sigue diciendo de ellos acá, nos sigue mostrando algo más de estos hombres. Vamos a ver que son primicias de salvación, versículo 4. Esta es la siguiente cualidad de ellos, son primicias espirituales. Dice, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero. Estos 144,000 fueron rescatados, es decir, que han sido perdonados de sus pecados. Y ellos han sido ofrecidos a Dios y a Cristo como ofrendas. Son como ofrendas especiales para Dios y para Cristo, para que les sirvan a ellos. Ellos son las primicias, porque la palabra primero fruto tiene que ver con primicias. Ellos son las primicias de muchos más que se convertirán a Cristo en el día final. Son las primicias, son especiales y se le han dado a Dios y a Cristo como una ofrenda a ellos. Los primeros frutos acá tiene que ver entonces con la primera parte de algo mayor que va a venir después. Dice Jeremías 2:3. Dice, Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Estos judíos entonces son los primeros salvos de un número mayor. Son los primeros, no los únicos. Y en el Antiguo Testamento esa palabra primicia que tenemos acá se usa para una ofrenda. Mire lo que dice Éxodo 23:19. Dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Número 18:13. Ellos traerán al Señor las primicias de todo lo que la tierra produce. La palabra primicias acá que se usa para los 144,000, entonces nos está diciendo que son los primeros de una gran multitud de conversos que vendrán después, pero que ellos son una ofrenda especial dada al Señor para que vivan para Él y para que le sirvan fielmente. De tal manera que todos los que hemos sido salvados, rescatados, somos para Dios algo también especial. Y hemos sido llamados para que igual a estos 144,000 vivamos en pureza, totalmente leales a Cristo, ¿verdad? Somos los frutos de Dios, de la salvación, del resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Y observemos la cuarta cualidad espiritual de ellos. Son intachables ante Dios. Versículo 5. Son intachables, es la cuarta cualidad espiritual. Dice, no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Esta cuarta cualidad habla de la veracidad de ellos. No se encontró mentira en su boca. Ellos, igual que su Señor, igual que su Salvador, Jesucristo, no hay engaño ni falsedad en ninguna de sus palabras. El remanente de Israel no se le podrá acusar de ser ellos mentirosos. Ellos son intachables, como lo dice Sofonías 3:13.
son intachables. No significa que son sin pecado, hermanos. No significa sin pecado, sino que ellos están fuera de toda reprensión, fuera de toda acusación. Resalta su buen testimonio, resalta su vida santa. Nadie podrá acusarlos de nada. Sus actuaciones y sus palabras son irreprensibles. Hermano, ¿qué testimonio es de los 144,000? Hermano, ¿cuál es su testimonio? ¿Qué dicen de usted? ¿O qué dicen del pastor, verdad? ¿Qué dice su familia? ¿Qué dicen sus vecinos? No, es que para ser como mi vecina, que va a la iglesia todos los domingos, que agarra la Biblia y ahí va. Pero ustedes saben, ¿verdad? Cuando comentan cómo vive aquí en la comunidad, pelea con todos, malas palabras, mal testimonio, y etcétera, y etcétera. O en el trabajo, no, para ser como ella o como mi compañera de trabajo que va a la iglesia, mal empleada, llega tarde, perezosa, mal hablada, y etcétera, y etcétera. No, para ser como... Y hermano, ¿cuál es su testimonio, hermana? Y hermano, ¿cuál es su testimonio? ¿Qué dicen de usted? Usted es el reflejo de Cristo. ¿Qué dicen de usted? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está comportándose usted? ¿Está usted viviendo como Cristo vivió? Estos 144,000 son el reflejo de Cristo. Todo lo que hemos visto de ellos. A nosotros se nos llama a vivir como ellos. Se nos llama a vivir para Dios, se nos llama a vivir para Cristo. Como personas que hemos sido rescatados del pecado. Esta mañana, entonces, ¿qué hemos visto? Esta mañana hemos visto el primer suceso antes de los juicios finales para que contemplemos con gozo la victoria de Jesucristo y sus fieles seguidores. Esta mañana vimos el canto de victoria de los redimidos por Cristo. Y se identifican ellos, vimos que se identifican con Cristo, exaltan a Cristo, viven en santidad para Cristo y son fieles a Cristo en todo tiempo. Así que de la misma manera hemos sido llamados todos a vivir. Hemos sido llamados a vivir apartados del pecado. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Vemos acá entonces que Dios nos llama a vivir en santidad porque Dios también es santo. La naturaleza de Dios es la santidad. 1 Pedro 1:15 al 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Todas y cada una de las cualidades de su vida deben ser el reflejo de Cristo, porque hemos sido rescatados para Él, para vivir para Él, para servirle a Él. Amén.